los radicales redox. O sea, un antibiótico no tiene un efecto como estas nanopartículas están caracterizadas. Se tiene literatura que sirve contra bacterias, me voy un poco rápido, incluso hay estudios con esta molécula contra bacterias gram positivas, gram negativas, se tiene la literatura. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción contra virus? ¿Por qué me dices que es antiviral? Porque hablan ustedes que es el único producto antiviral en el mercado, ¿va? Recordar que no solamente, bueno, en esta plática es moquillo y parvovirus, pero este producto está registrado para Felin calicivirus, para herpes virus en gatos, para Paralicopelia felina. Entonces, ¿qué evidencias tenemos? ¿Qué hacen estas partículas? Lo que hacen es, dependiendo del virus, se adhieren a receptores celulares de estos virus. Tiene que ver con la interacción de los ácidos sulfuros, iones positivos, se adhieren a los virus, y normalmente los virus, en la mayoría, entran por endocitosis regulada por receptor. Lo que hacen es que evitan que se unan al receptor celular, no entran a la célula, y si una vez que entran a la célula, las nanopartículas precipitan al virus, ya sea por su material genético, DNA o RNA negativo, lo precipitan, no evitan que produce progenia, no produce cápsidas y no produce progenia. Tenemos infinidad de artículos. Este fue el primer artículo, no es esta molécula, este artículo fue coordinado por el doctor Antonio Peñajazo en el área veterinaria, no es esta molécula, pero bueno, su servidor, estoy aquí, el doctor Antonio Peñajazo lo tenemos aquí sentado, fue una de las personas que primeramente hizo estos experimentos en esta molécula. Voy un poquito rápido porque quiero preguntas. Este artículo nos sirvió para empezar a hacer estudios clínicos. Hay gente, bueno, en la literatura hay gente de la UNAM, del CICES, de UABC, de universidades a nivel nacional, ¿va? Este artículo nos sirvió porque pudimos ver exactamente, ya lo vi, bueno, 15 minutos tenemos, ok. Teníamos una relación en cuanto a los perros que se salvaron, los que no se salvaron. Esta molécula quedó caracterizada como curaba distemper neurológico, pero el no neurológico no. Entonces lo que hicimos fue buscar otras moléculas. Este artículo nos sirvió bastante porque salimos en revistas como docentes de la UNAM, fueron que trabajaron en este artículo. La revista Proceso, que yo lo ubico más, ha dado una nueva esperanza de vida. Antes de comenzar con la plática, mi área es el área de virología. Vamos a estarnos turnando. El doctor Almeida va a hacer todo lo que va a hacer lo clínico. Y bueno, para hablarles del parvovirus, sabemos que el parvovirus canino es un virus de la familia Parvoviridar, es un virus pequeño, mide 20 nanómetros de diámetro, una cadena DNA monocatenaria, y tiene un tamaño de 5.200 pares de bases. Hay que recordar algo muy importante. Esta es una fotografía por microscopio electrónico del parvovirus y esta es una representación esquemática de su cápside. En la literatura hay artículos que hablan que perros que no son vacunados de 3 meses de edad, que no son atendidos, pueden alcanzar hasta 80% de mortalidad. Y bueno, entre estos los síntomas ustedes los conocen muy bien. Lo más comunes es cuando el perrito pierde el apetito, vómito, fiebre, sudoraciones, diarreas sanguinolentas, letargio, va a haber una deshidratación y pues bueno, esto va a perder un choque y la muerte. Aquí algo muy importante es que ustedes como clínicos tienen que ver tanto signos y historia clínica para no confundir o no confundirlo con otro tratamiento como el moquillo, como una amibiasis. Pero lo más importante es tener un laboratorio. Si tienen una prueba serológica positiva es muy importante, pero si tuvieran una prueba molecular sería indicatoria, sería la prueba de oro, el estándar de oro. Hay que recordar que en todas las literatura a nivel internacional se habla que no existe un tratamiento para este padecimiento. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento son paliativos. Hay que mitigar los síntomas, la diarrea, parar el vómito, parar las convulsiones y tratar al perro, pero ninguno de estos tratamientos van contra el virus. Estas es las fotografías como uno de nuestros colegas, Fabián Gastelum,
eran los perros con los que estuvimos tratando, como las jaulas en 4 horas quedaban completamente ensangrentadas, y aquí el problema era parar el vómito. Si ustedes les dan el tratamiento por vía oral al perro, inmediatamente iban a vomitar las nanopartículas de plata. Entonces la idea de Fabián fue decir, ¿por qué no aplicarlas por la vía nasal? Y este tratamiento fue lo que innovamos para evitar la tasa de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que nos evitábamos 24, 48, 72 horas hasta controlar el vómito, y lo que se hacía era darse por vía intranasal, y se daban 3 dosis a cada 8 horas, y se tenían 9 dosis, casi se daba de alta al perro, y después se controlaba el vómito. Algo muy importante, la vía nasal, hay artículos científicos, si alguien nos manda un correo se los puedo hacer llegar, que hablan que dependiendo del tamaño de la nanopartícula puede llegar al sistema nervioso central, incluso atraviesa las microvellosidades. Esto quiere decir que el nervio olfatorio no es tan permeable como la barrera hematoencefálica, llega directamente a circulación sistémica y al sistema nervioso central. Incluso aquí hay un artículo que habla que las nanopartículas de plata, los tratamientos ahorita neurodegenerativos que se hacen son a través de la vía nasal con nanopartículas de plata. Bueno, ¿qué hace esta vía? Esta vía tiene 3 alternativas. La primera va a ser a través del nervio olfatorio, llega al sistema nervioso central y de ahí a circulación periférica. La vía nasal llega directamente a pulmones, de ahí atraviesa la barrera hematoencefálica, circulación periférica, y también de pulmones a la linfa y circulación periférica. Entonces, si este perrito tiene vómitos por 3 días antes de controlarlo, la vía nasal es una vía adecuada para poder seguir con este tratamiento. Bueno, aquí vamos a ver lo que comentaba Horacio, en donde lo primordial cuando llega un paciente a nuestra clínica, tener en cuenta que si es un perrito, un paciente entre los 6 semanas de edad, 6 meses de edad, de vómitos, diarreas, sanguinolentas, o simplemente con el estetoscopio escuchas sonidos intestinales, debes de sospechar que puede ser parvovirus dentro de tus diagnósticos diferenciales, por lo cual es importante hacer nuestro examen por ELISA, y si es enfrente del cliente que salga positivo, ya tienes mucho de gane que el cliente diga, ok, ¿qué sigue, doc? Sigue una hospitalización. ¿Qué vamos a manejar en la hospitalización? Todo nuestro soporte, y empezar también con las nanopartículas como antiviral. Aquí pueden ver, tenemos las clásicas diarreas fétidas, sanguinolentas, y perros siempre vienen deprimidos, recaídos, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a manejar un cierto protocolo. Por cierto, estoy contento de ver a los doctores que han trabajado con nosotros, el doctor Fabián Castellón, el doctor Tamayo, que debe estar por ahí Antonio Peñajazo, que nos ayudaron mucho en llegar a estos protocolos. Nuestro protocolo, con respecto al parvovirus, va a utilizarse vía oral y vía nasal, siempre y cuando la vía oral nos lo permitan los vómitos. Si vemos que los vómitos son fuertes, importantes, es obvio que no vamos a poder trabajar la vía oral, entonces vamos a trabajar la vía nasal. ¿Cómo vamos a hacer con la vía nasal? Vamos a utilizar por goteo 1.25 mililitros por kilogramo de peso, y la vía oral va a ser 1.5 mililitros por kilo de peso cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. La hospitalización normalmente nos va a llevar entre las 24 horas, tal vez 96 horas, depende. He tenido en el hospital pacientes de 24 horas, normalmente son 2 o 3 días, raro es que llegan 4 o 5 días, realmente es muy raro que lleguen 5 días. Este es mi primer paciente que yo tuve cuando conocí este tratamiento. Sospeché de la posibilidad de parvovirus, hice el examen, y dentro de la historia clínica pasó todo lo que les decía. No tenía vacunas, 4 meses de edad,
sale a la calle, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta, era positivo. Lo internamos y a los 3 días ya empezaba, a los 3 días ya empezaba a tener las heces ya más consistentes. Obviamente, no se olviden de que siempre tenemos que manejar el mantenimiento, la terapia de soporte, fluidoterapia, antipiréticos, protectores gastrointestinales, etc. Entonces, esta es otra perrita que también nos llegó, Keila. Igual era como de 3 meses y medio, sin vacuna. No me acuerdo si era una vacuna, y era vacuna puesta en una forrajera, ni siquiera era una vacuna puesta por un MPZ, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a sospechar y dices, bueno, sale a la calle, sí sale a la calle. Sale positivo, acuérdense que con que muy poco se marque la prueba, ya es positivo. Ajá, no tengan esa duda. Bueno, se llega a la clínica, se ve los signos clínicos, sale positivo, empezamos a hacer la hospitalización. Recuerden, el parvovirus, de preferencia, siempre va a ser hospitalización, nunca lo manden a un ambulatorio. Si lo mandan a un ambulatorio, probablemente su efectividad de éxito sea más bajo. Si lo hacen intrahospitalario, va a ser mucho mejor. Entonces, aquí lo importante es ver que se puede manejar fácilmente lo que es la dosificación nasal. La dosificación nasal pueden manejarla de preferencia con una jeringa de insulina, solamente retiran la parte de la aguja y pueden dar la dosificación, que va a ser poco a poco. Y posteriormente pueden dar la oral. Pueden dar primero la oral y luego la nasal, porque luego como que los perritos dejan la nariz, no me la toquen, ¿no? Hay perritos que se van a dejar y habrá perritos que definitivamente serán complicados, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia para poder trabajar estos pacientes. Y aquí al 4.º día ya usted le entregó al dueño. Bueno, hay que tomar en cuenta que es importante manejar la virulencia de la cepa. Hay diferentes cepas, siempre va a haber cepas que sean más complicadas y cepas que sean menos virulentas. Entonces, a virulenta me refiero a que sea agresivo. Siempre va a haber en el campo cepas menos agresivas, y las más agresivas probablemente sean las que siempre sea más difícil sacarlo, o de plano no sacarlo. Bueno, de las virulencias. Ya está. Ok. Bueno, como habló el doctor, aquí lo más importante es identificar patrones. Para tener un buen tratamiento adecuado, tenemos que tener las condiciones de la cepa. ¿Qué variante es el parvovirus que le infecta? 1. Las condiciones ambientales, que esto es lo que va a recalcar el doctor Almeida. ¿Cómo se va a tratar el perro? ¿Cuál va a ser la terapia de sostén? Si se va a dar en casa o se va a dar en una clínica veterinaria. Y por último, respuesta y edad del perro. Cuando hablamos de las cepas, quiero decirles que ha habido brotes en todas partes del mundo. Normalmente se encuentran mutaciones en las cápsides, y estas mutaciones en las cápsides lo que hacen es que la cepa sea más patogénica. Como un ejemplo, aquí hay brotes tanto en Brasil como en Tailandia. Imagínense ustedes en Italia, que es primer mundo, es un lugar donde no es endémico, el parvovirus está libre de parvovirus, pero se trajeron perros de Asia, estos perros de Asia que no tenían, de China exactamente, que no tenían todas las vacunas, infectaron a perros italianos y fallecieron. Entonces, un perrito vacunado con todo su esquema, como es en Italia, puede ser contagiado con una cepa, una variante altamente patógena, y puede tener un mal pronóstico. Entonces, a continuación, que tener esta cepa, va a ser difícil que nosotros la podamos identificar. Lo que hacemos nosotros son pruebas moleculares a través de secuenciación, que no son algo de rutina, es algo más de investigación. Entonces, esto va a ser muy complicado. El médico veterinario tiene que basarse en las condiciones ambientales. Y las condiciones ambientales van a ser las siguientes. Gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del parvovirus, es obvio que cuando llega con nosotros tenemos que hospitalizar. Siempre manejar un lugar aislado donde no tengamos
más animalitos cerca, pacientes sobre todo de cirugía, ¿no? Y de preferencia, bueno, aquí ven, tenemos guantes para evitar que al rato toquemos otro paciente y realmente estemos transmitiendo el virus. Eso es muy, muy importante. Y bueno, lo que es la terapia de sostén. Siempre es muy importante la fluidoterapia, bueno, que siempre que esté limpio el lugar, la fluidoterapia no puede faltar, porque al final de cuentas, si nuestro paciente se deshidrata, se va a morir por deshidratación o por desequilibrio hidrolítico. Entonces, es muy importante que siempre tengamos un acceso venoso, ¿ok? Antipiréticos podemos manejar antibióticos, aunque este producto también se maneja como un producto tanto antiviral como antibiótico. Sí necesitamos manejar antibióticos. Hay varios, hay realmente muchos, los que puedan, lo que les guste o lo que ustedes digan, esto es lo que más me convence de trabajar, manéjenlo, no pasa nada. Complejo B, porque al final de cuentas acuérdense que al ver vómitos va a haber letargia y va a haber inapetencia. Si hay inapetencia necesitamos que coma, entonces es importante en el sostén dar complejo B o vitamina B o B12. Antidiarreicos pueden utilizarlos y también pueden manejar antieméticos. De los antieméticos ya saben, ondansetron o combinación ondansetron-maropitán. La metoclopramida la he llegado a manejar, pero ya no son mejor en perros adultos porque los perros jóvenes podrían llegar a tener una intubación intestinal. Entonces no me gusta mucho en jóvenes usar metoclopramida. Entonces, cuando hablamos de nanotecnología de plata de 20 nanómetros, es una partícula tan pequeña, ni siquiera es micro, es tan pequeña que puede adherirse a los virus y empezar a atacar para poder eliminar el virus, y que el virus es el que hace que empiecen los síntomas. Entonces es muy importante trabajarlo aparte de la terapia de sostén. Entonces el NAPEG, como les dije que se utilizaba, su vía nasal, si es que la oral no lo permite. Aquí lo que hago, en lugar de utilizar la nasal, cuando ya no puedo utilizar la oral, es incrementar las veces o las frecuencias intranasales. O sea, si normalmente eran 3, igual pueden usar 5 o hasta 7 veces al día en dosis más pequeñas. Eso me ha dado resultado. Las pláticas que nadie ha visto en Zoom, siempre les he platicado de un caso que tuve de un husky donde simplemente no podía yo trabajar a vía oral, era imposible. Manejé el alzar, me fui a 7 veces al día y realmente salió muy bien ese husky, que luego son medio complicados que se dejen manipular la nariz o el hocico. Ahora, importante, cuando tenemos cachorros, hermanos o que están viviendo con el paciente que está en hospitalización, estos compañeros me gusta mandar a una razón de 1 mililitro por kilogramo de peso 2 veces al día, oral, en casa, aislados de la parte donde estuvo el enfermito, al menos 3 días. Yo lo daba más, platicando con Gasteo, me dijo, con 3 días tiene, no se preocupe. Entonces ya lo estoy manejando así. Y bueno, lo que decíamos, siempre la zona debe estar libre de otros perritos, porque si no vamos a tener contaminación, y ya en la contaminación vamos a tener problemas. Las jeringas que utilicen oral nasal, acuérdense, es individual, ya las que se usaron se desechan. Traten de siempre desinfectar con cuaternarios de amonio su ambiente, porque es más fácil que lleguen otros animales y se contaminen, ¿sabes? Hay que evitar los problemas. NAPEG. NAPEG es un producto que va a venir en presentaciones actualmente ya de 60, no lo teníamos, lo estamos presentando aquí en el Congreso de León, de 120 y 240 mililitros, y tenemos para utilizar vía oral, intranasal, tópico en heridas, que no es el tópico del día de hoy, pero es muy importante, ha ido muy bien en heridas, y para otitis, pero ese es otro catar, luego platicamos de ello. A continuación vamos a hablar lo que es moquillo canino. Para hablar de ello vamos a dar una ligera introducción. Sabemos que el moquillo canino es un virus de la familia
es un virus, iba a decir, un virus RNA de la familia Paravovirinae. Normalmente esta es una fotografía de microscopio electrónico del virus y esta es una representación esquemática de su cápsida. Aquí ya la diferencia que este virus es mucho más grande que el de parvovirus. Este virus mide 200 nanómetros de diámetro. Algo muy importante, solamente el parvovirus tiene una tasa de mortalidad mayor que él. En estos casos, cuando el perrito no se ha atendido y tiene un problema neurológico, se habla de una tasa de mortalidad superior al 70%. Cabe destacar que estos virus son muy infecciosos. Puede estar en secreciones, orina, saliva, vómito, heces nasales, en todo puede estar, secreciones nasales, perdón. Y algo muy característico, no solamente va a afectar a perros, zorros, coyotes, lobos, mapaches, hurones. Cabe destacar que esta enfermedad es muy heterogénea. Puede haber perros que no pasen por un problema respiratorio, gastroentérico y que tengan directamente complicaciones neurológicas. Hemos tenido el caso, tenemos pláticas de eso, lo tenemos caracterizado. Ustedes lo conocen. Los síntomas más comunes pues, bueno, es el respiratorio, donde generan una tos, estornudo, gripe, alergia. El digestivo, pues bueno, van a ser vómitos, diarrea, dolor abdominal, algunos problemas oculares, de piel, y lo más importante, cuando empieza a tener los problemas neurológicos. En este caso va a tener algunos movimientos, ataxia, convulsiones y fallo generalizado en la muerte. ¿Qué es lo más importante o relevante de aquí? Lo mismo, todas las guías internacionales hablan que no existe un tratamiento 100% específico contra este virus. ¿Qué quiere decir? Hay que controlar los vómitos, hay que controlar las diarreas, hay que controlar las convulsiones, pero ninguno de estos medicamentos ataca al virus, ninguno. Les vamos a presentar un estudio clínico controlado, aleatorizado que hicimos. Ahorita este artículo está a punto de ser aceptado, está enviado a una revista internacional, no podemos pasar los resultados. Si nos escriben, esperemos que en breve lo tenemos. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que se hizo fue hacer un estudio controlado de 4 brazos, es decir, en un grupo se van a meter aquellos perros caracterizados como moquillo no neurológico, donde colocamos 52 perros y se les dio tratamiento de sostén con Tempernac. Y en el otro grupo se les metieron 46 perros, donde única y exclusivamente se les dio terapia de sostén. En el otro grupo se metieron, en el otro grupo se metieron 58 perros, donde se les dio el producto Tempernac y terapia de sostén. Y en ese mismo grupo 2B, 51 perros, donde solamente se les dio terapia de sostén, sin darles el tratamiento de nanopartículas de plata. Entonces, quiero nomás rápidamente que vean la gráfica de resultados. Pueden ver en aquellos donde fue distemper no neurológico, aquellos perros que se les dio el tratamiento de sostén con Tempernac, 84.6%, y solamente fallecieron el 15.4%. Y aquellos que solamente se les dio la terapia de sostén, el producto Tempernac, fallecieron 84.7% y solamente sobrevivieron 15.2%. Entonces, si nosotros vamos a una tabla de sobrevivencia, vemos que tenemos una diferencia casi del 65%, 15% contra 84%, más o menos 60, 65%, 70% de diferencia de sobrevivencia, ¿va? ¿Qué pasa en el producto, en los perros con distemper neurológico? En aquellos que con distemper neurológico, 65% de ellos sobrevivieron y murieron 34%. Aquellos que se les dio terapia de sostén y Tempernac. A los que no se les dio más que terapia de sostén, 100% murieron y no hubo ni una sobrevivencia. ¿Qué es lo que tenemos? Más o menos estamos en lo mismo, en torno a 65% de diferencia de una tasa de sobrevivencia de un tratamiento al otro. Lo que podemos decir en la conclusión de este artículo es que hasta ahorita sería el único tratamiento, sería el único tratamiento en el mercado que se ha caracterizado para un moquillo no neurológico y neurológico.
Vamos a hablar ahora de lo que es la posología con respecto a un distemper no neurológico. No neurológico que todavía llega con nosotros, tendrá tal vez los signos cutáneos, pero no va a tener la signología del mioclon cíclico característica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos vías, oral y nasal. En la oral vamos a utilizar de 1.5 mililitros por kilogramo de peso 3 veces al día, del día 1 al día 7. Y en la nasal vamos a utilizar a razón de 0.25 mililitros por kilogramo de peso 3 veces al día, vía intranasal, ¿ok? Ahora, cuando nosotros manejamos esta nanotecnología, es importante que la manejemos poco a poco, no va a ser de golpe. Si ustedes me dicen, tengo un perro que pesa 3 kilos, ¿cuánto le voy a dar? 4.5 mililitros, perdón. No le vas a dar los 4.5 mililitros de golpe. Igual le puedes dar a medio mililitro poco a poco, cada 5 o 10 minutos hasta completar la dosis. ¿Por qué? Yo me quedé, bueno, ¿por qué vamos a hacer eso? Eso hace la medicina homeopática y esto no es medicina homeopática. Entonces, ¿qué pasa? En un artículo que estoy leyendo de ciencia de nanotecnología humano, dice que todas las nanopartículas, independientemente sea de plata o de lo que sea, se debe manejar por saturación, por lo tanto es de poco en poco. Esa sería la explicación porque hay que hacerlo poco a poco para que realmente las partículas de 20 nanómetros de este producto hagan la acción, saturen y realmente trabajen sobre los virus. A partir del día 8, a partir del 8 al 15 ya puedes cambiarlo a 1 mililitro, y en lugar de que sea 3 veces al día, que sea 2 veces al día. Posteriormente, aquí está. ¿Y qué nos vamos a encontrar? La probabilidad en los no neurológicos de sacarlos adelante en el 80 y el 90%. Tengo ya algunos colegas que me han dicho, oye, ¿qué crees? Lo traté y en 8 días pude sacarlo. Oye, ¿qué le diste? Un solo médico me dijo, no, nada más esto. Yo recomiendo que sí se den más elementos de soporte como el complejo B, si hay fiebre, pues antipiréticos, todo eso. Ahora, hablemos del neurológico. El neurológico ya se le llama a aquel paciente que ya va a presentar los mioclones, problemas de la mandíbula que empiezan a temblar, los temblores en la mandíbula, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a manejar? Va a ser parecido, pero un poco más elevado la dosificación vía intranasal. Entonces sería 1.5 mililitros por kilogramo de peso cada 8 horas, 3 veces al día. Y nasal, en lugar de 0.25 como lo hacíamos en el paro o en el no neurológico, lo vamos a elevar a 0.5 mililitros por kilogramo de peso. Pero, ahí viene el pero, acuérdense que hay cachorros como el husky que ya te pueden pesar hasta 20 kilos. Entonces, en los pacientes mayores a 20 kilos, no más de 10 mililitros, porque no puedes saturar las vías respiratorias con tanto líquido, porque de por sí es un problema respiratorio. ¿Okay? Del día 8 al 15 puedes ya bajarlo a 2 veces al día y la dosis intranasal a 0.25. Posteriormente, en los otros días puedes trabajar del día 16 al 30 hasta 1 mililitro por kilo de peso 2 veces al día. Un distemper neurológico te va a dar la posibilidad, sobre todo en su agudo, de entre 60 y 70% de tener éxito. Es obvio que pueden llegar de pacientes ya muy avanzados, que ya es más complicado. Entonces, es importante, entre más temprano tengan ustedes el diagnóstico de nuestros pacientes con distemper, podemos trabajar lo más antes posible. Estas son las signologías comunes. Nuestros queratoconjuntivitis seca en los ojos, descarga ocular, podemos ver en la narina, podemos ver lo que es la hiperkeratosis nasal, descarga seropastosa,
las almohadillas, que no está en la fotografía, pero clásicas almohadillas duras, ¿no? De hiperkeratosis, igual que la narina. La descarga, hay veces que sí hay, a veces que no. Letargia, a veces inapetencia. Entonces el soporte de mantenimiento siempre es importante. Bueno, al igual que el parvovirus, aquí estamos clasificando igual. Para que tenga el perro un buen pronóstico, tenemos que tener las características de la variante, de la cepa, las condiciones ambientales y la respuesta y edad del huésped. Aquí es más complicado, es una enfermedad muy heterogénea, hay muchas más variantes. Hablamos de un virus RNA. Imaginen ustedes, de muchos estudiantes, tigres siberianos y osos rojos, ambos en peligro de extinción. Una persona metió a su perrito, que posiblemente estuvo en contacto con un perro callejero, contagió a estos animales, a pesar de que tienen todo su esquema de vacunación, a pesar de que son especies en peligro de extinción, fallecieron de moquillo canino. ¿Qué variantes son? Una variante del subtipo C asiática, completamente patógena, mutaciones en cápsida, mutaciones en genes que tienen que ver con la replicación. Es algo que nadie nos va a poder salvar, no se pueden salvar. Yo recuerdo su casa, que estoy en Tijuana. Yo recuerdo cuando tuve que llevar a mi hijo al zoológico a ver este oso, que se lo iban a llevar ya, este oso. Pues, bueno, imagínense que con todo el esquema de vacunación, una especie en peligro de extinción falleció. Ha habido brotes en todos lados, países como Chile, países como Pakistán, en donde quiera ha habido brotes. Y esto es lo más importante, estas variantes son complicadas. Este es un caso de un colega, creo que es del norte del país, en el cual el perrito, el paciente ya llega no llegó inmediatamente, sino llega ya tardío, ya empieza a tener problemas ambulatorios, se empieza el tratamiento, si ven ya está con problemas de letargio, ligera pérdida de peso. Entonces el dueño se hace caso por este producto, empezó a trabajarlo, y aquí lo que hizo es, se le recomendó lo que es la fisioterapia. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a manejar este sostén para que el perrito empezara a hacer algo de ejercicio y no perdiera la memoria muscular. El perrito empezó poco a poco a caminar. Con esa fisioterapia, la verdad, le ayudó mucho, aparte de todo el tratamiento de soporte y las nanopartículas, que no las dejo de ver. Si ven aquí, estamos hablando ya de 3 semanas, 21 días de tratamiento. Ya lo vemos mucho mejor, no está al 100, pero nada que ver con cuando llegó este paciente, ¿no? Tenemos otro pacientito, que es un Alaska, el cual ya llega con el clásico mioclon cíclico del miembro pelviano derecho. El dueño quería mucho a su perrito y se puso a investigar dónde podría trabajar esto. Entonces le comentaron, ¿no? El doctor está manejando las nanopartículas de plata, va a ser difícil sacarlo, pero ¿quieres hacer el intento? Sí. Se van a trabajarlo. Él lo que no quería es que se lesionara, colocó acerrín para que esos movimientos o la colita o la cadera no se lastimara. Bueno, entonces lo empezó a trabajar así, y lo que más me gustó de lo que trabajó el dueño, aparte de todo lo que se le mandó, lo que le mandó nuestro colega, es que le enseñó a subir y bajar escalones para que hiciera su fisioterapia dentro de la casa. Entonces le dijo, a ver, poco a poquito, que empezara a subir algunos escalones. Si se fijan, no está al 100%, pero empezó a trabajar, y al final de cuentas esa memoria muscular la empezó a trabajar para no perderla, y empezó a ayudarle. Y diario lo subía y lo bajaba, ¿hasta cuántas veces? Como 4 mínimo al día, ¿no? Y eso ayudó, aparte de la terapia de las nanopartículas y todo lo demás, complejo B y todo lo que se puede dar. Bueno, entonces, lo mismo, vamos a hablar de la virulencia.
La virulencia, como comentaba Horacio hace rato, es importante porque realmente las cepas más virulentas que hemos visto en el campo son las asiáticas. Desgraciadamente nosotros no podemos mandar a hacer análisis de qué tipo de cepa porque sale carísimo molecular y creo que es en Texas, algo así. Entonces es complicado, pero nos damos una idea, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo que son la limpieza de secreciones, ya saben, ocular, nasal, etcétera. Manejar fluidoterapia en dado caso que tengas que hospitalizar a algún paciente que llegue muy mal, estabilizarlo para seguir con la siguiente terapia, porque regularmente va a ser una terapia más ambulatoria, ¿no? Antipiréticos, metamizol sería lo que más se indica, acuérdense caines de preferencia, ¿no? Antibióticos, pueden manejar algunos antibióticos sin ningún problema, la vitamina B o B12 o complejo B. Anticonvulsivos, pueden manejar gabapentina, a mí me gusta más la levotiroxina, etcétera, ¿no? Una combinación. Antidiarreicos si es que tiene la fase gastroentérica, y antieméticos si llegara a presentar algún vómito. Lo mismo como les comenté la vez pasada, siempre es importante la vía nasal. ¿Por qué? Al final de cuentas, el esquema que vieron hace rato, la vía nasal va a permitir que entre vía respiratoria al nervio trigémino, y ese nos va a dar un puente directo hacia el sistema nervioso central. Hace rato también comentaba